Listo. Muy buena tarde, buen día, buenas noches a todos en el mundo entero, a ese lugarcito pequeño y grande, a cada hogar donde este mensaje de parte del Señor Jesús llega a cada uno de sus corazones. Desde Panamá, República de Panamá, hoy es martes 27 de agosto de 2024. En esta tarde tenemos una entrega a cargo de Celedonio Urrutia Jiménez y el tema es celebrar la vida con Jesús. Bienvenido, Celedonio. Gracias, bendecida y feliz tarde para todos, para todas. Y definitivamente que los propósitos de Dios son agradables y perfectos. Celebrar la vida con Jesús. Quiero iniciar compartiéndoles esta palabra que tiene que ver con parte de lo que nuestra hermana Débora hizo su oración en antes. Y dice así, el Salmo 118:24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Dios no hace los días para que tengamos afanes. Dios hace los días para que nos gocemos en Él. Y lo que en alguna ocasión nosotros podamos considerarlo una prueba, en antes les compartía que es un propósito de Dios. Con el transcurrir del día a día, lo vamos a entender, lo vamos a comprender. Y será de gran bendición para muchos. Y dice que cada día es un gran y precioso regalo de Dios, donde tenemos nueva alegría, gracia y oportunidades. Este es el día en que actuó el Señor, nos regocijaremos y le celebraremos en ello. La buena noticia. Dios creó la humanidad y la tierra, por eso le debemos nuestra máxima gratitud. Dice, regocíjate por un año más de nacimiento y di una oración de gracias. Regocíjate un año más de nacimiento. Les quiero compartir que hoy yo cumplo 10 años de haber nacido nuevamente. 27 de agosto del 2014, a esta hora, yo estaba siendo ingresado al cuarto de cuidados intensivos luego que el Señor me hizo una operación de corazón abierto. Mi cuerpo tenía más de 15 aparatos puestos, tubos, succionadores de sangre para evitar coágulos. Y lo que en aquel momento para nosotros fue un dolor, una desesperación, un llanto, un desespero, un no dormir, una presión arterial alta, que decían que eso era algo que tal vez no me iba a permitir vivir. El Señor hizo ese día para que hoy yo, cumpliendo 10 años por el poder y la gracia de Él, lo pueda regocijar en Él. Y antes les compartía, no son pruebas, son propósitos de Dios, porque los propósitos de Dios después se convierten en gran bendición. Y no solamente hoy yo celebro la vida con Jesús, la celebra mi esposa, mis dos hijos, mis dos nueras, cada uno de ustedes que ha sabido de lo que pasó, así como yo celebro cada conquista que el Señor les ha dado a ustedes, cada esfuerzo, cada crecimiento, no solamente en ustedes, en sus hijos, en sus hijas, en sus nietos, porque en algún momento nos vino la aflicción, pero esa aflicción el Señor la cambió y nos ha puesto a gozar lo que hoy nos ha permitido que estemos compartiendo. Celebrar la vida con Jesús. ¿Qué es un celebrar? Es una fiesta, es una conmemoración, es algo que nos llena, nos hace estar felices, poner un banquete, comprar un dulce. Eso es lo que para mí es celebrar. Pero ese es un celebrar en el mundo natural. En el mundo espiritual con Jesús es algo, en mi caso, que para mí puede ser diferente para ustedes. ¿Por qué? Porque mi relación personal con Dios es diferente a la de ustedes. Lo único que tiene como un denominador en común de nuestras relaciones es que tenemos el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo y al mismo Jesús. Ahí nos conectamos todos. Y ahí hemos aprendido que
El gozo de uno es el gozo del otro y el sufrimiento de uno es el sufrimiento del otro. Y cuando pensamos que el dolor va a causar una pesadumbre, el Señor la cambia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido también a interceder uno por el otro. Y celebramos y seguimos celebrando. Celebramos también por los que no se pueden conectar, porque la distancia no se los permite, porque el horario no se los permite. Por nuestra amiga Marítima Toala en España, que ya hemos invocado al Padre para que esos papeles se le regularicen. Y nos vamos a celebrar ese día. No tengamos la menor duda que nos vamos a celebrar ese día, porque ese es el día que el Señor hizo para que nos gocemos. Y nos vamos a llenar, y nos vamos a divertir. Y ella dirá, hoy se recibí mis papeles y empieza mi nuevo nacimiento, porque el Señor se ha glorificado en su hija. Pero qué triste para aquellos que es lo contrario, es un lamento que es contrario a celebrar. Sabemos que no somos eternos, pero dice la palabra que para que haya aceite, la vid tiene que cambiar, la oliva, y para que haya vino, la vid tiene que cambiar, y para que haya pan, el trigo tiene que cambiar. Entonces nosotros tenemos un propósito aquí, porque nuestra verdadera celebración está en el banquete de la segunda Jerusalén. Hacia allá tenemos nosotros que poner nuestra meta. Les quiero decir que estos 10 años para mí han sido de un crecimiento de un poco a poco. En estos 10 años, el Señor me ha ido formando a la manera que yo le dije a Él que me formara. ¿Cómo empezó todo? Porque yo lo acepté a Él como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. Ustedes saben que yo le he comentado que mi relación personal con Dios, yo la empecé un 30 de junio del 2010. Pero por 4 años esa era una relación tibia. Le servía al hombre y le servía al Señor. Y Dios dice la palabra que no soporta a los tibios. Entonces, el propósito que ella le había cimentado en mí, ese 27 de agosto del 2014, ya Él lo cambió. En mí fue por una operación de corazón abierto, en otros podrá ser de una manera que Él así decida que sea. Yo hice pacto con el Señor en ese hospital que he ido cumpliendo y Él no me ha fallado en ninguna de las peticiones que yo le presenté en ese momento. Tengamos la fiel convicción de lo que Él dice que nos va a dar, nos lo va a dar. El problema es que nosotros le fallamos a Él. Pero hay un paso, un proceso para llegar a celebrar con Jesús. Dice la palabra en el libro de Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Qué difícil es para Celedonio, antes de aquel proceso, haber tirado la cruz y seguir a Jesús. Haberme negado a mí mismo, haber negado mi conocimiento intelectual, todo aquello que para mí era mi Dios, entre comillas, o mis dioses, y seguir a Jesús. Y de ahí eso de que, esa frase de que tú crees en Dios, sí, tú le crees a Dios, esa es la parte difícil, creerle a Dios, soltarte a Él, abandonarte a sus brazos. Como dicen algunas personas, ¿cómo se come eso? ¿Cómo me suelto yo? ¿Cómo yo de verdad puedo creer en lo que no veo, a pesar de que yo veo personas que se han soltado y el Señor los ha sostenido? ¿Por qué? Porque en la naturaleza humana está el preservar el yo. Y el ser humano es muy difícil para soltar el yo.
y agarrar el eres tú. El yo a mí me tenía retrasado en la celebración de mi vida con Jesús. Pero Él siempre estuvo allí, y ha estado y estará, así como con cada uno de nosotros, los que pertenecemos a este bendecido ministerio. Mi relación con Dios empezó en el 2010 y se afianzó de una manera dura, fehaciente, en la piedra, en el 2014. 4 años. Han pasado 10 y cada día se sigue fortaleciendo. Y la vez pasada yo me quedé estupefacto cuando doña Gloricel dice que el proceso de ella fueron 20 años. ¡Wow! Tremendo, tremendo. Esperar 20 años para glorificarse en el día que el Señor hizo. Pero durante esos 20 años la tormenta se levantó, pero no la tumbó, sino que la fortaleció. Y todos esos aprendizajes que ella tuvo durante esos 20 años, los ha depositado en y sobre nosotros, en cada uno de nosotros. Y en mi caso, no solamente en mí, en mi familia, en mi esposa, en mi suegra, en mis hijos, en sus nueras, porque de eso se trata. Dios nos pone ese propósito para que ese propósito sea dado por gracia a otros. Dios no se equivoca. Entonces yo tuve que ir en pos de Jesús, negándome, y tomé su cruz y lo seguí. Qué difícil es para Celedonio. ¿Por qué? Porque antes yo no quería tomar la cruz, ni tampoco quería seguirlo. Yo le he comentado a ustedes que para mí Jesús en mucho tiempo fue mi enemigo. ¿Y por qué fue mi enemigo para mí? Porque yo le estaba pidiendo cosas que no eran correctas, como cuando mi papá nos daba mala vida y yo le decía al Señor que se lo llevara, pero ese no era el propósito, esa no era la oración, porque yo era un neófito, un ser que no tenía mi relación personal con él, a pesar de que desde niño siempre sentí ese amor por él. Yo les he comentado que cuando yo iba a la iglesia, yo miraba esa imagen de ese Cristo crucificado, yo lloraba, desconsoladamente yo lloraba. Yo no entendía por qué ese Señor que a mí me decían que se había crucificado por todos nosotros estaba allí. Y yo sentía a veces como los clavos que él tenía ahí dibujados en esa imagen, yo los sentía a veces en mis manos y yo lloraba. Pero a la vez de llorar, también me hice enemigo de él porque yo nada más quería pedir, pero no quería cargar mi cruz y seguirlo. Pero él nunca me abandonó. Me he dejado guiar de tal manera que para seguir a Jesús he tenido que convertirme en mi parte de la carne y en mi parte del espíritu, a seguirlo a Él, a imitarlo a Él. Jesús nos dejó todo preparado cuando Él se fue y nos dejó el Espíritu Santo. En la palabra encontré el descanso, encontré el bálsamo, encontré la liberación de todo ese odio, resentimiento y amargura que no me permitía celebrar la vida con Jesús. Entonces, yo me dediqué a su obra, que eso fue lo que yo le pedí, en la manera y en la porción en que lo he podido hacer. Yo me he esforzado en cada día a ser más que más hacia Él. Ese desprender que Él tuvo por nosotros, por mí, cada día yo trato de imitarlo a Él. Nunca podré llegar a ser a la estatura del varón perfecto que fue Él, pero cada día trato de buscarlo más. ¿Y cómo lo busco? En el ayuno, la oración y la lectura de la palabra. Porque eso fue lo que hizo Jesús cuando estuvo con nosotros. Él ayunó, él hizo oración y tenía la palabra. Esa palabra que cuando él tenía 12 años, 10 años y fue y se extravió de sus padres, estaba en el templo compartiéndola ya
con los maestros y todos estaban maravillados. Esa palabra todavía está viva para cada uno de nosotros. Esa palabra no ha cambiado. Y no solamente para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para toda la descendencia que ha de venir en el nombre de Jesús. Y esa descendencia que ha de venir ya vendrá bendecida. ¿Por qué? Porque nosotros hemos aprendido a bendecir. Nosotros hemos aprendido a declarar en el nombre de Jesús para la honra del Padre. Así como Isaías dijo 400 años antes, del linaje de David nacerá el Salvador del mundo. Nosotros desde ya hemos estado declarando que del linaje de mis dos hijos nacerá un nuevo remanente, una nueva simiente. Y así es como tenemos nosotros que empezar a preparar ese terreno para celebrar con Jesús nosotros y nuestra descendencia. Hoy yo celebro por Jesús después de haber caminado un calvario que yo mismo me busqué. Yo mismo me metí allí. Porque dice la palabra que el hombre prudente ve el peligro y se aparta, el imprudente va, camina y cae. O sea que yo siempre, por mi osadía, yo siempre caminaba al peligro y caía. Pero ya en el nombre de Jesús, para honrar al Padre, les acabo de comentar, yo le imploro y le he pedido al Padre que el fruto del vientre del matrimonio de mis dos hijos vendrán bendecidos y les servirán a Él. No cuando tengan 57 años como cuando yo lo conocí, sino desde el vientre de sus madres. Desde que sus padres se unan, ahí ya van a empezar a servirle al Señor. Y así será la generación por venir. Y así seguirá siendo. Y nosotros somos generación fruto bendito de la sangre de Jesús. Por eso estamos aquí hoy sirviendo y celebrando la vida con el Señor. Porque si nosotros no estuviéramos celebrando la vida con Jesús, estuviéramos en el mundo, golpeados, derrotados, en vicios, en caminos no correctos. Y cada día se levanta el tentador a venir contra nosotros. Pero ya nosotros sabemos, tenemos conocimiento. Así sea del tamaño de un grano de mostaza, tenemos pleno conocimiento de que eso no viene de Dios, que a Dios eso no le agrada, que eso para nosotros, ese gozo de la carne es la ruina y la perdición en la vida eterna. ¿Ve? El devorador todos los días va a querer arruinar el día que el Señor hizo para gozarnos. Les quiero comentar que esta mañana me tuve la necesidad de hacer una diligencia y paré en la estación del metro del Balboa. Le di dos tarjetas a la muchacha y le dije, póngame 50 centavos en cada tarjeta. Porque hasta en eso el enemigo nos quiere arruinar la celebración de nuestra vida con Jesús. Y yo le puse $5 y ella lo agarró. Y cuando ella me está dando el vuelto, me está entregando 3 billetes a 5 y 4 martinellis de a $1. Y yo le dije, eso no es mío. Y ella me ha dicho, pero ¿cómo no? Si usted me dio $20, le dije, no, yo le di $5. Tal vez en mi vida pasada yo hubiera agarrado los $19 y hago así y me fumo. Pero ahora yo sé que eso le desagrada al Señor. Ya nosotros sabemos, nosotros no desconocemos lo que tenemos que hacer. Qué facilito hubiese sido agarrar los $19 y que esa muchacha al final del día le haga un faltante y hasta le pueda costar su trabajo. Ahora no lo sé, pero si yo lo hubiese hecho, el día de que suenen las trompetas, el Señor me va a llamar y me va a decir, Celedonio, ¿tú te acuerdas? 27 de agosto del 2024, 10 años estabas cumpliendo de que yo te saqué del lodo cenagoso. Y resulta que le quitaste una plata a una joven que le costó su trabajo. Entonces no permitamos que el día que el Señor hizo para nosotros, para gozarnos y llenarnos de su presencia, no la quite nada ni nadie. No hay riqueza que exista en este mundo natural que pueda sobrepasar y llenarnos el corazón del gozo del Señor en el día que Él hace cada día para nosotros. Eso no viene del Señor. Del Señor viene la paz, el gozo, los frutos del Espíritu Santo. Lo otro contrario, no nos va a permitir celebrar el día con el Señor.
He tenido que luchar para desprenderme. ¿Por qué? Porque en mí había un conocimiento por lo que me hablaban por el oído derecho y por lo que me hablaban por el oído izquierdo, porque no conocía del Señor vivo al que hoy yo le sirvo y cada uno de nosotros. Escogí esta palabra que el Señor puso en mi corazón para que sepan cómo andaba yo en mis tiempos. Juan 4, del 7 al 15. La samaritana. Yo me identifico con la samaritana. Yo tenía 4 dioses, 5 dioses. Y para mí, Jesús era mi enemigo. Yo no me llevaba con él, porque así se había establecido lo que yo veía en otras personas que andaban con mucha opulencia y decían, no me sí, olvídate, no le estés rezando a Dios que en el mundo conseguimos todo lo que nosotros queremos. Y así anduvo ella por mucho tiempo, pero era por desconocimiento. Pero bendito Dios que ya nosotros, ese desconocimiento fue saciada por esa agua que ella bebió y que al beberla no volvió a ser lo que era. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. ¿Por qué se lo dijo a Jesús? Porque los propósitos de Jesús en cada uno de nosotros, el Dios Padre y el Dios Espíritu Santo, no los va a detener nadie. Yo les he comentado que Él va a apartar lo que sea necesario para que las bendiciones que Él tiene con cada uno de nosotros y nuestros hijos se cumplan. Y sigue diciendo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Esos discípulos no se fueron por casualidad a comprar de comer. Estoy seguro que Jesús les dijo, váyanse. Porque si ellos se hubiesen quedado, ellos hubieran dicho al Señor, a Jesús, no vayas porque esa mujer es impura. No te acerques a ella porque esa mujer está manchada. Pero Jesús quitó lo que iba a ser una piedra de tropiezo en lo que él iba a hacer con esa mujer, en lo que él hizo con esa mujer. Y eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. No nos hemos dado cuenta, pero Jesús con su amor ha ido quitando toda pieza de tropiezo para que esa relación que hoy tenemos con Él, nada ni nadie la haya perturbado, ni la pueda perturbar. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan. Cada vez que yo veo, escucho estas personas que se ponen a menospreciar la denominación religiosa en la que cada uno tiene libre albedrío de congregarse, tiene que ver con esta palabra. Ah, no, yo no me llevo con los evangélicos. Ah, no, yo no llevo con los católicos. Ah, no, yo no me llevo con los pentecostales. Ah, no, que yo no me llevo, yo no me llevo, yo no me llevo. Pero al final todos tienen un denominador en común, que todos hablan del mismo Dios al que nosotros le servimos. Entonces voy y les digo, que nada ni nadie nos trunque el beber de esa agua. Y si ya la hemos bebido, que nada ni nadie nos trunque el seguir bebiendo de esa agua. Y él le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? ¿Cuántos años habían pasado de que Jacob hizo ese pozo? Cuando Jacob hizo ese pozo, ni se imaginaba el propósito que iba a traer de regocijo el día en que él hizo ese pozo. Se cumple lo que compartíamos a primero en el Salmo 118, 24. Ese día el Señor hizo ese pozo para glorificar su nombre en esta acción que estamos compartiendo. No sé cuántos pozos habían alrededor de la Samaritana en esa tierra, pero ese era el pozo que el Señor había escogido, el que había hecho Jacob. Que nos dio este pozo del cual vivieron él, sus hijos y sus ganados. ¿Cuánto ganado habrá pasado por ahí a beber? Dios no ha cerrado ese pozo, porque es el pozo que no se ha cerrado es Jesús. Él es la fuente, Él es el agua viva. A ese es que tenemos que ir a buscar para satisfacer la sed. Y ya nosotros la hemos probado. Y por probarla, cada día celebramos la vida con Jesús. Respondió Jesús y le dijo,
Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo te daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Se le acabó el esfuerzo a la mujer. Sabrá Dios cuánto tenía que caminar esa pobre mujer para llegar a ese pozo, bajo el sol incandescente. Cuántas cubetas tenía que cargar para llevar a su casa. Cuántos viajes tenía que hacer. Ya nosotros tenemos el pozo al lado de nosotros, y más si lo tenemos en el corazón, como el centro de nuestra vida, como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador. Todos los días Él riega nuestra vida. Todos los días Él nos riega, nos renueva para que celebremos nuestra vida con Jesús. Nuestra vida es todos los días. Nuestra celebración es todos los días. Eso no puede faltar en nuestra vida. El regocijarnos con Jesús es un estilo de vida en cada uno de nosotros. Que hay que esperar el banquete de la segunda de Jerusalén. Lo esperaremos, pero mientras tanto, en esta vida terrenal, tenemos que regocijarnos en el Señor. ¿Cuántas veces nuestra hermana Cecilia nos ha dicho y nos ha compartido cómo el Señor se ha placido con ella en situaciones que han sido de mucho pesar, pero al final el Señor la ha sustentado, le ha dado agua viva y a cada uno de nosotros, porque cuando tú tomas esa agua no vas a tener sed más nunca. Otros la podrán tener que todavía no lo conocen, pero nosotros que ya lo conocemos, no vamos a tener sed. Y de lo que nosotros hemos bebido a través de Jesús, le estamos dando a otras personas. Estamos siendo de gracia para otras personas, como fue Jesús y como fue esta mujer, porque después de ese día esa mujer no volvió a ser la misma. Y todos sabemos en qué se convirtió esa mujer. No fue la misma. Mateo 4, del 18 al 20. Yo tuve que aceptar el llamado de Jesús. Yo tuve que dejar todo lo que era el mundo allá. Dice así: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Yo tenía mis redes en el mundo natural y yo tuve que tirarlas para seguir a Jesús. Y no me arrepiento. Para nada. Para nada. El seguir al Señor es un camino de bendición, es un camino de testimonio para otras personas, es un camino de luz para otras personas. ¿Por qué? Porque en cada uno de nosotros, sin abrir nuestra boca para hablar de Jesús, Jesús habla por nosotros. Oye, tú sabes que allá está Roger. Ese muchacho, cada vez que va para el Darién a vender productos, regresa con todas las ventas. Allá está María Luisa. Todos los enfermos van donde ella. ¿Qué tiene María Luisa que todo el mundo la va a buscar? Allá está Gladys Peña, allá está Cecilia, Elizabeth, Roxana. ¿Tú crees que Roxana está ahí acompañando al nieto por mera casualidad? Negativo. El agua viva que está en ella la está depositando en el nieto. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. El agua viva que hemos recibido tenemos que darla. Diana, Gladys Peña, Marla, Gisela, Ileana, todos, Fátima, Elizabeth, y ni que hablar de nuestra gran pastora Gloricel, que nos ha bañado hasta la saciedad. Y a veces nos cae tanta agua que sentimos que es un chaparrón. ¿Ah? Ay, Gloricel me regañó hoy, ¿qué va? Si regañó, también Jesús sacaba la correa. ¿Eh? Y esa es parte del agua viva. Esa es parte del amor de Jesús en cada uno de nosotros. Porque dice la palabra que el padre que ama a su hijo se levanta temprano a disciplinarlo, a corregirlo, hasta azotarlo con una vara. Qué difícil
entender esa y conjugar eso. Lo amo, pero lo tengo que azotar. Lo amo, pero lo tengo que doblegar. ¿Mm? Entonces, yo tiré mis redes. Yo no me llamo Simón. Yo no me llamo Andrés, pero el Señor dijo, Celedonio, tira tus redes y sígueme. Y aquí estamos. No me arrepiento de haber tirado mis redes. Porque tal vez ya yo no estuviera por aquí ni celebrando si no hubiera tirado mis redes. Inconscientemente nosotros hemos tirado nuestras redes. Por eso estamos aquí, celebrando este día que el Señor hizo con gozo para cada uno de nosotros. A veces nos metemos en los afanes y los afanes no nos permiten celebrar la vida con Jesús. ¿Por qué te afanas, oh alma mía? ¿Por qué te afanas si cada día trae su afán? ¿Por qué te afanas si las aves de los cielos ni siembran, ni ciegan, y comen todos los días? Pero eso no quiere decir que me tengo que quedar tirado ahí sin hacer nada. Por eso le digo, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El celebrar la vida con Jesús es un caminar del día a día. El Señor me ha apartado a personas en estos 10 años. Si yo tenía 100 personas, yo creo que ahora nada más me quedan todos los que están en este bendecido ministerio y cuento con este dedo de las manos y me sobran algunas. Para que sepan. Porque Jesús no permite que una vez nosotros estemos limpios, nos volvamos a tirar al chiquero. Y yo me acuerdo que yo le dije eso al Señor en esa cama de hospital. Aparta de mí todo lo que no me permita tener una relación personal contigo. Sea perro, gato, perico, loro, lo que sea. Yo se lo pedí al Señor en esa cama de hospital. Señor, no quiero volver atrás, Señor. Aparta lo que tengas que apartar, Señor. Me acuerdo que yo se lo pedí en esa cama de hospital. A veces sentimos que estamos caminando con la persona correcta, pero es la persona correcta porque yo decido que es la persona correcta, pero no es la persona que Jesús te ha dicho que te tiene que acompañar. Por eso le digo, Señor, si tú no vas conmigo, yo no iré. Pero a veces el Señor te pone a alguien que te acompañe, porque ese es el Señor, ese es el que el Señor quiere que vaya contigo, para que esa agua viva que Él te dio a ti, tú se la des también a esa persona. No se crean que aquí todos no necesitamos de esa agua viva. Todos tenemos que compartir esa agua viva los unos con los otros. Hechos 15 del 36 al 41. Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Dice así, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar en constante comunicación los unos por los otros. Marla, ¿cómo está? Cecilia, ¿cómo está? Principalmente a nuestra guía espiritual, Glorice. Entre más rango tú tienes en el ejército, más te van a mandar a alguien de tu rango también que te moleste. Entonces tenemos que estar constantemente, que en nuestras oraciones siempre esté nuestra guía espiritual. Y cada uno de nosotros. Roger, ¿cómo está? Oye, Roger, ¿qué pasó? ¿Cómo te van las ventas allá en el Darién? Eso es estar dándole seguimiento a donde nosotros hemos pasado. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. No tenemos que ser nosotros selectivos. El que hace la selección es el que está ahí arriba. Por eso nosotros estamos aquí. Porque Él nos seleccionó a nosotros y nos dijo a cada uno de nosotros, como me dijo a mí, Celedonio, tira tu red y sígueme. Ustedes, cada uno de nosotros, ustedes tiraron su red. ¿Cuál es la red que ustedes tiraron? Es una relación personal con Dios.
Eso nada más lo sabe usted y lo sabe con Dios y más nadie. Y más nadie tiene que saberlo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Aquí hablan que en la separación, Pablo y Silas confirmaron las iglesias, pero aquí no se habla qué pasó con Bernabé y con Marcos. Pero ¿por qué se habla de los que sí confirmaron iglesias? Porque esos fueron los que obedecieron el camino que el Señor había destinado. Muchos conocen la gloria, pocos conocen la historia. Todos vemos a nuestra guía hoy aquí, parada, guiándonos, pero ¿con cuántos Bernabé y con cuántos Marcos nos habrá encontrado en el camino? ¿Y a cuántos Bernabé y a cuántos Marcos no tuvo que haberle dicho, disculpen señores, pero mi camino es por acá donde me dice el Señor, no es por donde ustedes me quieren llevar? Nosotros no es que hemos sido llamados para hacer acepción de personas, pero hemos sido llamados para caminar el camino que el Señor nos ha dado. Vamos a ver, cuando Jehová le dice a Gedeón, tú vas a liberar a mi pueblo después de 7 años en las manos de Madián, levanta el ejército. ¿Cuántos vinieron? 30.000, más o menos. ¿Cuánto el ejército contrario? 130 y pico mil. Y los 30.000 llegaron. ¿Y qué le dijo Jehová? Vamos a hacer aquí un examen para ver quiénes van y quiénes no van. Y resulta que de los 30.000, de cada 3, 2 se fueron. Ey, eso es un duro golpe, que se te vayan 20.000 de los 30.000, esos 20.000 no calificaban para Dios. Te quedan 10.000. Los otros son 130.000. Y tú dices, wow, todavía me quedan 120.000 a favor, en contra mía, porque nada más me quedé con 10.000. Pero todavía el Señor le dice, esos no son todos, tranquilo, que esta purga la voy a seguir haciendo. Tú vas ahí con los que yo te digo que son. A veces queremos llevarnos a quien no tenemos que llevarnos. ¿Por qué? Porque no le consultamos a Dios, y esos que se van con nosotros, que no tienen que ir, dañan nuestra celebración de la vida con Jesús. Y Gedeón le puso sus pruebas y el Señor se las cumplió. Y todavía tenía dudas y le dijo, bueno, ponlos a beber agua. Los que beban de esta manera son los que van a ir contigo. ¿Y cuántos quedaron? 300 de 30.000. El 1% fue lo que le quedó al final. 30.000, el 10%, 3.000. Y el 1%, 300. ¿Ustedes se imaginan el impacto de ese hombre cuando él dice 300, ya son 130 y pico mil? ¿Qué voy a hacer yo? Pero no miren la cantidad. Con Jesús, con el Espíritu Santo y con Dios siempre es la calidad. Y ya ustedes saben la estrategia que el Señor le dio. Y al final los 130.000 se mataron entre ellos. Y los que quedaron, los 300 se los llevaron. Entonces, usted siempre dígale al Señor, Señor, dime tú si esta es la persona que tú quieres que yo vaya, que vaya conmigo. ¿Quieren otro ejemplo? Cuando yo me casé la primera vez, yo no le pedí permiso a Dios ni le consulté a Dios. Oye, esta es la que tú me estás preparando. Yo fui, emoción, y me fui al fracaso. La ayuda idónea que el Señor me dio ahora. Y todavía no lo conocía como lo conozco ahora. Bendito el Señor que ya tenemos 37 años de casado. Con sus altas y con sus bajas. Más con sus bajas porque yo las hice, porque ella desde un principio siempre tuvo una relación personal con Dios antes que yo. Pero esa fue la hija de Dios que Él me tenía preparada. Entonces, ¿qué hay que decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos? Dígale al Señor que se la prepare. Y desde ya nosotros estamos declarando. Las dos esposas que tienen nuestros hijos, nosotros les dimos al Señor que te tengan a ti primero en tu corazón y después que lo amen a ellos. Pero también le dijimos a nuestros hijos, si tú quieres celebrar la vida con tu esposa, tienes que respetarla, tienes que honrarla y tienes que suplirla. Porque cada una de ellas vive con su papá y su mamá que les cubren sus necesidades.
Esto no es por emoción, esto es por un amor y el amor tiene que ser sacrificado en ambas partes. Entonces, si queremos celebrar, tenemos que ser solidarios. ¿Por qué? ¿Quién de nosotros invita a una fiesta, a una celebración, a mi casa o a la casa de cualquiera de nosotros si no lo conoce? ¿A quién voy a meter yo en mi casa a celebrar conmigo qué? Señor, no soy uno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Entonces tenemos que ser cuidadosos a quién metemos y a quién convidamos en el camino, que nada más sea Jesús. Yo tuve que romper mi indisciplina con el Señor. Yo tuve que ser como Juan el Bautista. Yo tuve que menguar para que el Señor fuese enaltecido. Yo tuve que convertirme en un hombre obediente, obediente. Qué difícil es para el hombre que por muchos años ha tenido mando y jurisdicción en colaboradores, doblegarse y decir, ¿qué quieres que haga? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y ahora les participo esta palabra que dice así. Jeremías 4, Jeremías 1 del 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciéndome, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe y tú irás, y lo que te diga que dirás, tú lo harás. Por eso aquí hemos compartido que lo que el Señor nos diga que oremos, que imploremos, que digamos, no es para agradarnos a nosotros, es porque esa persona que la necesita recibir, la necesita. Y vuelvo y pongo como ejemplo a nuestra guía Gloricel. Gloricel a mí me ha dado sacudidas con palabras que me ha sido de bendición, que me ha agarrado como un árbol seco y me ha sacudido y me sacaron todas las hojas secas. Y después dije, ya sé por qué. No, ya sé para qué. Si usted quiere con un árbol retoño, ¿usted qué hace? Usted le corta lo que está seco y vuelve y retoña. Y así, yo he recibido palabras del Señor a través de la boca de Gloricel. Y mi esposa y mis hijos. Pero qué difícil es que tú aceptes que una persona a ti te diga una palabra que a ti no te agrade. Dios no vino, Jesús no vino a agradar a la humanidad. Jesús vino a acabar con las obras de la carne. Y cuando Jesús dijo que había que acabar con esto y esto y esto, a los que estaban acostumbrados a eso, no les gustó. Entonces nosotros tenemos que permitir que la obediencia en cada uno de nosotros se cimiente, porque sin obediencia este servidor no puede celebrar la vida con Jesús. A Jesús no le gusta la desobediencia. Dice la palabra que toda autoridad es puesta por Dios. Toda autoridad es puesta por Dios. Y nosotros sabemos que en el metro, en el metrobús, no se puede predicar la palabra a pesar de que usted tenga las buenas intenciones de predicarla. Y usted ve en el metro y en el metrobús la gente haciendo caso omiso. Entonces, si tú sabes que el Dios es un Dios de orden y la autoridad ha dicho que tú no puedes predicar en el metro y en el metrobús, a pesar de que tú sientas que es para salvación, entonces, ¿por qué lo haces? ¿Eso le agrada al Señor que tú seas desobediente ante la autoridad que el Señor ha puesto? Es la pregunta. No puedes vender monería. No, lo que pasa es que yo tengo necesidad. Todos tenemos necesidades. Pero nosotros hemos acudido al que nos dio agua. Y esa agua que nos tiene a nosotros con harina y aceite en nuestra mesa. Dice la instrucción de la autoridad. ¿Y quién te dice a ti que ese no fue enviado por Dios? Entonces, a conductarlo tú. Nosotros hemos sido llamados para conductar.
A lo que te mando que diga dirás y a lo que te mando que hagas harás. Nosotros tenemos que ser obedientes. Aprendí que mi fortaleza no viene de mi intelecto ni de lo que yo como, así sea la multivitamina. Mi fortaleza y defensa es Jesús. Él habla por mí, Él pelea por mí y yo tengo que seguir haciendo lo que Él me diga que tengo que hacer. Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confía mi corazón y me ayuda, por lo que se regocija mi corazón y con mi cántico le alabaré. Perdón, le alabaré. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en una fiesta y alguien saca una guitarra? Todo el mundo canta. Entonces, que nuestra celebración sea en alabanza. Nosotros no podemos dejar alabar al Señor cada día. Abrimos los ojos, hay que alabar al Señor. Antes de cerrar los ojos y acostarnos a descansar, hay que alabar al Señor. Estamos cumpliendo los propósitos del Señor, hay que alabar al Señor. Señor, sé que este propósito que me estás dando en este caminar, que no, para mí no me parece agradable, es para que yo me regocije y hable de ti en 10 años. Cuando a mí me dijeron, no, que mire, que lo tengo que operar y la operación es así, que lo tengo que abrir de aquí a acá, y yo dije, wow. Cuando a Marisol le dijeron afuera, el doctor que me operó, mire, yo soy el doctor fulano y tal, yo soy un cirujano de alto riesgo, vamos a ver si no se infarta de una vez apenas lo empieza a operar. Eso fue lo que él dijo, los propósitos de Dios eran otros. Que hoy este instrumento de él esté hablando para glorificarlo a él. Y así son los propósitos de él en cada uno de nosotros. Busquémoslo a él como nuestra fortaleza, como nuestra defensa. El que le dijo a Abraham, al que te maldiga, yo lo maldeciré. Él no le dijo al que te maldiga, ve y pégale. Él no le dijo eso a Abraham. Él le dijo, al que te maldiga, yo lo maldeciré. Y al que te bendiga, yo lo bendeciré. Entonces, si ya él soltó palabra, ¿yo por qué tengo que ir contra la palabra? El ir contra la palabra es ir contra él. Y eso yo lo tuve que aprender. Por eso yo le digo, Señor, no permita que el viejo celedonio se levante más nunca. Porque cada vez que yo voy contra él, yo no puedo celebrar mi vida con Jesús. Porque le estoy quitando a él su espacio. Contrito al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él es un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de mansedumbre, de benignidad. Que en el tiempo pasado David se enfrentó a Goliat, era un propósito del Señor. Pero ahora Él pelea por nosotros en nuestras batallas. Dame tus cargas y yo te daré las mías que son más ligeras. Y nosotros todavía seguimos cargando. Pero a veces, ¿por qué Celedonio carga? Porque yo me la busco. Yo me la busco. O no la buscamos. Entonces tenemos nosotros que tener esa visión. Que Él sea nuestra fortaleza y nuestra defensa. Que nada ni nadie nos quite el gozo de la celebración de nuestra vida con Jesús. Jesús, no estamos hablando de cualquiera persona, estamos hablando de un ser vivo en nuestro corazón, que nosotros lo sabemos, que lo sentimos, que nos estremece, que nos llena, que en el caso mío a veces me hace hasta llorar, porque yo siento su amor tan grande, que yo a veces siento que mi corazón se quiere explotar, y no porque esté enfermo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscarlo, buscarlo. Dice Juan 15:14. Vosotros sois mis amigos si hicieseis las cosas que yo os mando. De esto hablaba en antes, que yo os mando. Y si Él nos manda a nosotros, que seamos mesurados y no hablemos donde no tenemos que hablar,
¿De qué estamos hablando? Por muy buena intención que yo tenga de predicar el evangelio, no es el lugar donde Él me dice que tengo que ir. No es el lugar donde Él necesita que yo vaya a predicar el evangelio. Salmo 118, 24. Hagamos fiesta en este día, porque en un día como este, Dios actuó en nuestro favor. Este salmo es de todos los días para nosotros. Hagamos fiesta en este día, y mañana, y pasado mañana, y pasado mañana, y hasta el último suspiro en nuestro corazón. Hagamos fiesta, porque la fiesta es una celebración en nuestra vida con Jesús. Si lo tenemos como nuestra fortaleza, si lo tenemos como el centro de nuestra vida, si nosotros le somos obedientes, si hemos sido obedientes y hemos tirado nuestras redes, esa fiesta no nos la puede arrebatar nadie, ni nada. Hagamos fiesta en este día, porque en un día como este, Dios actuó en nuestro favor. Dios no se equivoca. Dios todos los días actúa a nuestro favor. Que nosotros queramos entenderlo y hacerlo obediente son dos cosas diferentes. Yo tuve que hacer pacto con el Señor. Ah, qué facilito que el Señor lo haga todo. No, pero entonces yo, ¿qué voy a hacer? Yo tuve que hacer un pacto de obediencia. Yo tuve que hacer un pacto de ponerlo a Él en el centro de mi corazón. Y Él no necesita de mí. Los tiene a todos ustedes y a muchos más. Pero yo le he comentado que a mí, Él me miró como miró a Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco y Él dijo, este me va a servir para mi obra. Así trabaja el Señor. A los más soberbios, a los más desobedientes, a los más y más. Este me va a servir para mi obra. Y saben que yo tuve 3 días en cuidados intensivos. En esos 3 días les quiero decir que yo no dormí y yo no comí. En esos 3 días yo tuve situaciones con el Señor que si se las cuento es algo que no se puede concebir. Y mira que yo me identificaba tanto con Saulo de Tarso, como les acabo de decir, que Saulo de Tarso también tuvo 3 días ciego en Damasco. Y al tercer día, el Señor renovó mi vida. Fueron 3 días en que la presión arterial se me disparaba, se me bajaba, se me subía. Fueron 3 días en que yo no podía dormir. Era tanto medicamento que me metían que me mantenía despierto. A mí me medían la oxigenación, no con un oxímetro. Me metían una aguja aquí entre los dedos, porque dice que ahí era el lugar donde se medía más el oxímetro. María Luisa, tú sabes lo que te estoy hablando ya. Aquí, entre los dedos, aquí, ahí era donde me metían la aguja para medirme la oxigenación y saber cómo estaba mi presión arterial. Yo le decía, pero ¿por qué me están apoyando? Es que tenemos que medirle la oxigenación. Yo les he comentado que yo vi en esos 3 días a dos hombres que estaban frente a mí. Yo lo veía que ellos hablaban y chisteaban y hablaban por celular. Y llevaba una señora anciana que iba donde el que era más anciano y una muchacha joven de cabello largo negro y hablaba con el muchacho que era más joven. Y le leían libros y conversaban y chisteaban. Y una vez yo le dije al doctor que me estaba viendo, doctor, disculpe, ¿y por qué mi esposa no se puede quedar conmigo todo el día como se quedan la señora anciana que llega donde el señor y la muchacha joven que va donde el joven? Dice, ¿qué? Si aquí no entra nadie, este cuidado intensivo. Aquí no entra nadie, no me entramos nosotros los doctores. Yo, señor, disculpe, yo estoy viendo que entran todos los días aquí. Y ese día llamaron a Marisol y le dijeron, su esposo está delirando. A su esposo hay que conseguir un psicólogo porque está delirando. No solamente lo operaron del corazón. Hay que conseguir un psicólogo. Pero esas son las cosas que el Señor te permite ver. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando yo estaba por entrar al quirófano y estaba en operación, yo le decía al Señor, permíteme ver con tu corazón, Señor. Eso yo se lo pedí al Señor en el cuarto de operaciones. Permíteme ver con tu corazón, Señor. Por eso Jesús sabía quién era quién. Porque Jesús miraba el corazón de cada uno. ¿Qué le pasó a Samuel cuando fue a ungir al segundo rey de Israel? Él miró la parte física,
Por eso el Señor le decía, ese no, ese no, ese no. Y él le dijo, es que tú ves lo físico. El que yo te estoy diciendo que busques es el que está allá cuidando las ovejas. Entonces hay que pedirle al Señor, Señor, enséñame a ver con tu corazón. Porque si yo lo tengo en mi corazón y yo digo que es el centro de mi corazón tiene que ver con los ojos de Jesús, no con mis ojos naturales. Y no para ver, para criticar, sino para ver y orar por esa persona que yo puedo ver que está en una situación que no le permite estar en esa paz ni ha recibido esa agua que recibió la samaritana. Ese es el propósito de pedir, no para sentirme más que otro, es para sentirme menos que otro. ¿Qué dice la palabra? El que sea el mayor, que se haga servidor de todos los que están acá. De eso se trata, de eso se trata, porque de eso tendremos que rendir cuenta. Voy y les digo, ¿cuántas veces Gloricel a mí no me trató y todavía con mano fuerte? ¿Pero por qué? Porque ella no desea que yo me pierda. Entonces nosotros tampoco podemos permitir que otros se pierdan sabiendo nosotros que tenemos que compartir de nuestras experiencias vividas, de nuestro testimonio que por gracia hemos recibido. No es para que nos lo quedemos, lo que por gracia hemos recibido, por gracia tenemos que darlo para que otros celebren la vida con Jesús. Hice pacto con el Señor entre tantos que hice. Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Yo en ese hospital le dije, Señor, si tú me das vida, yo voy a ir por los perdidos y por los necesitados. Pero no permita, Señor, que esta súplica se quede sin tu respuesta. Dios no está buscando gente intelectual, ni técnicos, ni versados en la materia. Dios está buscando hombres y mujeres que tengan un corazón contrito y humillado y dispuestos a servirle en espíritu y verdad. Dios no escoge a los preparados, Él prepara a sus escogidos. Y nosotros hemos sido escogidos, el linaje de David. Somos cada uno de nosotros. Y nuestra descendencia también lo será. Bueno, y les digo, la descendencia de nuestros dos hijos prestados, porque son prestados, no van a tener la necesidad de llegar a los 57 años para empezar a tener una relación personal con Dios y esperar a que le hagan una operación de corazón abierto para empezar a celebrar la vida con Jesús. Porque en mis 4 primeros años yo no celebraba la vida con Jesús. Yo celebraba una vida de tibieza, por eso se los decían antes. Estaba en el mundo y estaba con Dios. Y a Dios no le gustan los tibios. Entonces tenemos que hacer pacto con el Señor. El Señor no nos va a abandonar. ¿Por qué? Porque al Señor le agrada que nosotros le busquemos y le pidamos. Si Él es el dueño del oro y la plata. ¿Qué quiere decir la palabra vallado? Ya nosotros lo sabemos. Vallado es un cerco de protección. Y no encontré a uno que hiciera vallado entre mí y la tierra para no destruirla. Él estaba buscando a uno que se parara en la brecha y dijera, Señor, ten misericordia de este pueblo. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros todos los días, hacer un vallado. Señor, ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de este pueblo. Ten misericordia de este pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Que el Señor ha tenido misericordia de mí, porque muchos de ustedes oraron por mí y siguen orando por mí, así como nosotros oramos también por ustedes. Y esa es la intención, que no solamente yo pueda celebrar la vida con Jesús, sino que todos celebremos la vida con Jesús. Todos, que no se quede ninguno por fuera. Cuando yo leí el tema que Loricel me puso, porque el Señor así se lo puso en el corazón a ella, yo dije, wow, Señor, definitivamente que cada día tú
profundizas más y profundizas más y profundizas más. ¿Hacia dónde nos está llevando? A celebrar. Que se acabe la tristeza, la amargura, el odio, el resentimiento, el yo no puedo, a celebrar, a celebrar. ¿Por qué ustedes creen que Jesús o Jehová no permitió que el pueblo de Israel saliera al desierto cuando Moisés fue a decirle a Faraón, deja de ir al pueblo a celebrar en el desierto? Porque no estaban preparados. Se los puedo asegurar que no estaban preparados. ¿Y cómo estoy seguro? Porque cuando vino la situación, ¿qué dijeron ellos? Nos hubiéramos quedado allá con el faraón. ¿Dónde está la gratitud? ¿Dónde ellos tenían la fortaleza de Jesús en su corazón, habiendo visto todo lo que había pasado? Todavía dudaron. ¿Y la celebración en qué se le formó? En una lamentación. ¿Por qué? Porque lo dijeron de su boca. Nos hubiésemos quedado allá, en la tierra de Faraón, comiendo así. Bueno, pues. Pero todavía la misericordia del Señor es tan grande que ya sabemos que vagaron 40 años por el desierto y nunca se les acabó la ropa. Comieron, pero no entraron a la tierra prometida. Lucas 14, del 12 al 14. Hay que escuchar la voz del Señor. Dijo también al que había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos y a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿De qué se trata este banquete? El mayor banquete que nosotros podemos dar es la palabra de Dios. La palabra de Dios llena. La palabra de Dios te sacia la sed, te sacia la situación que tú puedas estar teniendo, te reconforta, te levanta, te redarguye. Cuando tú lees la palabra de Dios, tú te llenas. Hay algo que en tu cuerpo, en tu alma y en tu espíritu, por lo menos en mi caso. Marisol a veces me dice, Celonio, tú no comes en todo el día. Es que ya me di mi banquete con el Señor. 40 días, 40 noches tuvo Jesús en el desierto, en ayuno y oración. 21 tuvo Daniel. ¿Y tuvo hambre? ¿Y los otros que comieron, qué pasó con ellos? Estaban todos panzones, lombricientos y él fortificado. ¿Será que cuando los leones lo vieron y dijeron, no, pues este está flaquito, este no nos va a alimentar? Negativo. Se fue el poder de Dios por la obediencia. Llenémonos. Hagamos banquete con el Señor. Hagamos banquete con el Señor. Y cuando Él me habla de esta palabra al principio, era yo mismo en mi vida pasada. Señor, mira, voy a meter en la canasta 5, pero tú me vas a dar 20. Ese era yo, pensando que yo daba para que me retribuyera. Así yo entendía esta palabra para mí. El banquete que yo hacía era para que el Señor me diera de vuelta lo que yo le estaba dando. Pero ahora no. Ahora yo lo he entendido de otra manera. El Señor me lo ha hecho entender de otra manera. Todo lo que hagáis, hacedlo en amor como para el Señor y no para los hombres, porque al final del Señor recibiremos el galardón. El galardón. Y el galardón que el Señor da es grande. Es grande. El papá que nosotros tenemos no es de, ay, señor, yo quiero un picanto. ¿Por qué un picanto? Pida un 4x4 con 5 filas de asiento, con doble aire acondicionado, con rines, con llanta, con pantalla. Señor, tú eres mi papá. ¿Mm? Así tenemos que pedir en grande. Y no solamente por nosotros, por cada uno de nosotros. Ahí está nuestra hermana María Luisa, anda en su Toyota Rush. ¿Ah?
porque pidió en grande. Ella no pidió picante, ella pidió un Toyota Rush. Y del año. ¿Eh? Los propósitos que María Luisa está viviendo ahora con esa isla ha sido porque el Señor hizo ese día para que sea glorificado. Eso no va a faltar, eso no va a fallar. Que no les quepa la menor duda. Así como las oraciones que hemos estado haciendo por cada uno de nosotros y por los que son necesitados de esa oración. El Señor se va a regocijar y va a venir el día en que se va a hacer esa fiesta. ¿Qué nos quiso decir Jesús en la palabra que les he compartido? Que lo que hagamos no será olvidado y más si lo hacemos con el corazón. ¿Por qué con el corazón? Porque en el corazón mora Él. Que tu mayor riqueza, como dice la palabra, donde está tu tesoro, está tu corazón. Tu mayor tesoro en tu corazón es Jesús. Que nadie te lo arrebate. Que nada ni nadie te lo arrebate. En mi caso, les quiero compartir ya esta parte final. Mi celebración con Jesús para mí representa un tiempo y un espacio para encontrarme con Él, con la vida que Él me ha ofrecido, para renovarme, para experimentar su presencia y entrar más profundamente en la relación personal que tengo con Él como una persona viva. Yo he ido ahora a la iglesia y yo veo ahora la imagen del que está ahí crucificado, pero ya yo no lloro. Yo digo, Señor, ese es tu símbolo de victoria. Ese es tu galardón para cada uno de nosotros. Tenemos que buscarlo a Él vivo. Él habla, Él nos abraza. Y nosotros lo sabemos, lo hemos sentido. Estoy seguro que cuando nuestra hermana María Luisa está examinando a un paciente y espérate un momentito, esa sabrá, Señor mío, te pido, y regresa, y las cosas cambian. A veces tenemos que hacer un alto y cargar las baterías cuando no le hemos cargado a diario. ¿Por eso es qué? Porque eso es que dice que la oración es la sustancia del espíritu. Nosotros no podemos dejar de orar en todo tiempo, momento y lugar, con lluvia, sin lluvia, con sol, sin sol, aunque haga calor, aunque haga humedad. No podemos dejar de orar, porque es de la sustancia del espíritu. Cuando nosotros oramos con el Señor, nosotros sentimos su presencia viva, manifiesta, manifiesta. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y sigamos celebrando la vida con Jesús. Amén. Así es. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Muchísimas gracias. Ahora este es el momento de preguntas y respuestas. Gloricel, no sé si quiere ampliar algo, Sí, yo preguntarle a quisiera que Celedonio. agregáramos algo más a la palabra Celedonio Ok, perfecto. para que quede claro, porque tú llevaste el tema con tu testimonio y a mí siempre he aprendido que lo tenemos que llevar a la palabra de Dios porque al final eso es lo que cada uno de nosotros tiene que recordar en un momento determinado para poder romper cadenas y ser libre de situaciones que se presentan en la vida de uno como persona. Ujú, Entonces, escuchándote a ti, eh, yo saqué unas citas bíblicas que se las mandé a las que normalmente leen y quiero que eh, leamos los sinónimos de eh, no vamos a tener mucho tiempo, pero yo sí quisiera, porque una parte muy importante del camino de la persona es sentir satisfacción interna ujú, y sentir realmente que ha logrado cambiar su lamento en baile, como dice la palabra de Dios. ujú.
como hizo la samaritana que hablaste del agua viva. Entonces yo me fui a la tristeza de una hija de David, que ella no pudo recibir gozo en su vida personal. Ujú. No logró absolutamente nada porque ella fue violada por un medio hermano. David Ajá. solo tuvo una hija mujer y Ujú. quiero que tú me ayudes en ese sentido para que tú también puedas participar. Él tuvo solo una hija mujer y Ujú. la hija mujer él se llamaba Tamar. Ujú. Esa muchacha fue violada por un medio hermano de Ujú. ella, que con trampa la llevó a una situación para Correcto. que lo cuidara, que estaba enfermo, Ujú. y quedó ella realmente siendo abusada por él, pero hubo algo que esa muchacha tuvo que vivir toda su vida en ese momento. Ujú. ¿Te acordarás qué fue lo que sucedió después de esa situación? No. Bueno, entonces continúo yo. ¿Cómo se llama el tema, Celedonio? Celebrando la vida con Jesús. Bueno, esa muchacha no tuvo, venía de un papá que era conforme al corazón de Dios, Correcto. pero su hija no pudo lograr avanzar en su vida como mujer en ese momento. Correcto. Eh, una vez que queda violada por el hermano, Ujú. por el tiempo, por la forma en que se desenvolvían las cosas en esa época, ella se fue a vivir con un medio hermano, Absalón, que la agarró. Absalón fue el que en un momento determinado también le quiso quitar el trono a David, Ujú. te acordarás. Correcto. Entonces, esa muchacha a partir de ahí vivió llena de tristeza, depresiva, ansiosa, en silencio, encerrada. No volvió a tener vida esa muchacha. Ujú. Entonces, podemos entender a partir de ese ejemplo de la Biblia lo que significa realmente celebrar nuestra vida en las manos de Jesús. Ella no tuvo la oportunidad en ese momento de recibir una mano, una persona que la pudiera ayudar a salir de ese cuadro que tuvo que vivir el resto de su vida. Pero vino otra historia de celebrar la vida con Jesús, porque recordemos algo, en el Antiguo Testamento Jesús no estaba presente como en el Nuevo, pero Correcto. formaba parte de todo lo que se hacía Ujú. en ese momento, porque lo dice claramente en Juan Jesús cuando dice, yo formo parte del Padre, somos Ujú. uno solo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Vemos la celebración de David cuando recupera el arca del Señor, Ujú. que estaba en un lugar con un hombre llamado Obed Edom, Obed Ujú. Edom, Ujú. y a partir de ese momento, él la va y la recupera porque le dicen, oye, ese hombre ha estado bendecido por muchos meses porque tiene el arca del Señor con él. ¿Qué significa eso? Necesitamos la presencia del Señor para lograr tener una realidad de gozo en nuestro interior. Entonces, ¿qué hizo David en ese momento? Empezó a saltar, a danzar Ujú. con una forma increíble porque él percibía que regresaba a la vida del pueblo, la presencia de él
y el gozo que necesitaban todos. ¿Cómo se llama el tema? ¿El Celedonio? ¿Cómo se llama el tema Celedonio? Se le fue el audio, María Luisa. Celebrando Se la le vida fue con Yo la estoy Jesús. escuchando. Ajá, celebrando la vida con Jesús. Ese hombre empezó, yo le mandé a esta María Luisa los sinónimos de celebrar, de celebración. Por favor, lémelos, María Luisa. Si los tienes ahí, yo te los mandé. Aplaudir, alabar, Está en mute, señora María Luisa. aplaudir, alabar, exaltar, era todos los sinónimos de celebración. Ujú. Y en ese momento empezó David a, a levantarse, aplaudir, hacía todo lo que tenía que hacer para sentir que él estaba gozoso en la presencia del Señor que estaba entrando a la ciudad. Y eso es lo que nosotros tenemos que celebrar en nuestra vida con Jesús. Así es. Un corazón lleno de la abundancia de esa agua viva que tú dijiste, por lo menos Tamar no tuvo agua viva. Así No es. logró tener el agua viva de la que tú hablaste de la mujer samaritana, Ujú. pero David sí. Y mira Ujú. que una de las situaciones contrarias a cuando uno glorifica al Señor con la alabanza, con la danza, con todo aquello que me hace levantarme y sentir gozo en mi corazón es criticar. ¿Qué pasó con David cuando vino y entró con el arca del Señor al pueblo de Jerusalén? ¿Te acordarás lo que sucedió, No, Celedonio? no, señora. Mical, la esposa de él, que era hija de Saúl, desde la ventana lo critica y empieza a decir, cuando lo ve, has hecho el ridículo, has puesto la situación de tal manera que has quedado como una persona incapaz de ser respetado. Ahora sí te acuerdas. Correcto, correcto. Ahora sí. Entonces, ¿cómo se llama el tema, Celedonio? Celebrar la vida con Jesús. ¿Qué significa lo que hizo David en ese momento? Lo correcto, celebrar la vida con Jesús. O sea, él celebró con danzas, Así es. con saltos, Ujú. porque fue una situación espiritual la que él vivió. Correcto. ¿Estamos de Así es. acuerdo? Correcto. Ujú. ¿Y qué sucedió con la mujer de él? Nunca pudo tener hijos. Entonces, ¿qué sucede en la vida de nosotros los que hemos decidido seguir al Señor? Ujú. La gente critica, murmura. La Así mismo es. situación de gozo que tenemos. Entonces, sí me gustaría, porque ahora yo di las citas bíblicas, pero que cada uno las lea porque no hay tiempo. Pero a lo que voy es lo siguiente, tenemos que recordar que los principios de la Biblia son importantes para manejarlos con los testimonios de nuestra fe en el Señor, porque la gente tiene que ver Amén. a Así es. través, ahora mismo estamos llenos de personas que están deprimidas, ansiosas, tristes, silenciosas, no tienen una forma de poder cambiar esa situación y está presente en la palabra de Dios y es la ausencia de Dios
en la vida Así de es. esas personas y lo Ujú. podemos demostrar con Tamar en este momento. Ella no logró salir de ese cuadro. Así es. ¿Por qué razón no salió de ese cuadro? Porque no tenía sembrado en su corazón esa situación que necesitaba para poder tener gozo. Entonces, antes de que te pregunten, me gustaría que leyeran el Salmo 30, 11 y 12, por favor. Salmo 30, 11, 12. Yo tengo Dice, NBI. Estoy lista para la Reina Valera 1960. léela, por favor, Cecilia. Ahí va, y dice así. Salmo 30, 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Amén. Nueva versión internacional, versículo 11. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. ¿Qué pasó con Tamar Celedonio? Celedonio, Tamar no pudo salir del luto que tenía, se quedó en luto toda su vida restante, porque no logró entender en su vida personal quién podía ayudarla. En cambio, David sí pudo lograr ser de inspiración en ese momento para el pueblo, pero provocó que quedara Mical sumida en una situación por todo el resto de su vida por no haber agradecido la presencia de Dios en el pueblo y encima que su esposo lograra alabar y bendecir al Señor. ¿Qué quiero con esta situación? Muy bien todo lo que hoy compartimos, pero lo importante es que nos quede en nuestro corazón lo que es de importante el Señor para celebrar la vida de Jesús en nuestras vidas personales. Es el principio del gozo, como dice en la palabra, cambiaste mi luto en danza, cambiaste mi lamento en baile. Y eso es lo que Jesús ha hecho con todos nosotros. Así es. Y eso tenemos que tenerlo presente. Gracias, Celedonio. No sé, María Luisa, si hay preguntas para Celedonio, aunque sea un poquito más el tiempo. ¿Alguien en este poquito tiempo todavía podemos? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, una experiencia que compartirnos? A ver. Doña, yo te voy a, bueno, son dos. La primera parte, cuando tú estabas hablando de que un metrobús, para aparezca un metrobús con muchas ganas, fe que tenga de provocar, te ignora, o sea, es muy difícil. Y yo me estaba haciendo una película de eso, lo que estabas hablando, y también yo me he preguntado, ¿por qué en Azuero también es difícil? Pastor que llega, pastor que sale huyendo, no sé. Bueno, te quiero decir, a la península de Azuero le llaman el cementerio de los pastores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo lo he experimentado. En las veces que yo he tenido que viajar a Las Tablas, a Chitré, a esos lugares de por allá, desde que yo entro y me salgo de la Interamericana y entro del Paso Elevado y entro de una vez a la península de Azuero, le digo que en mí empieza una guerra espiritual tremenda. Yo veo siluetas oscuras que quieren envolver el carro cuando yo tenía carro. Cuando he viajado en bus particular con Mari, te tienen que ver las manifestaciones que han ocurrido en personas que van en el bus. Y a ese lugar le llaman el cementerio de los pastores. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha idolatría. Yo respeto la creencia de cada persona, pero hay mucha idolatría. Entonces, vamos a ver. Son 5 días de carnavales.
Usted sabe lo que pasa en cada pueblo, en cada parque, que enfrente está la iglesia. Usted sabe toda la depravación que ocurre ahí. Hombres y mujeres se orinan ahí mismo. Liba licor. La tierra está que gime dolores de parto porque todo eso lo ha absorbido la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Que cada día la tierra está más seca. Cada día la tierra está más árida. No queda de Vamos otra. a leer, ajá, vamos a leerlo con la palabra de Dios, Celedonio. Oh, Y nos amén. vamos a ir con Colosenses 1, del 11 al 14. Que me lo lean, por favor. A ver, Colosenses 1, Del 11 al Colosenses 1, 14. del 11 al 14, dice así: fortalecíos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Nueva versión internacional, versículo 11. Y ser, No. Sí. y ser Dale. fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación y con mucha alegría. Darán gracias al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los creyentes en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. Amén. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Por lo menos Celedonio y Roger. No hay nada imposible para Dios. Ustedes son luz. La luz rompe las tinieblas. Y con paciencia, como dice la palabra de Dios. No es una carrera de velocidad, es una carrera para ganar la persona para el Señor. Entonces uno tiene que ir con el vestido de armadura puesto en el nombre de Jesús Así para es. provocar que todo Así es. cambie para la gloria de Dios. Así es. Le quiero decir que así como yo tuve esas experiencias, yo también tuve una experiencia. Y Marisol es testigo y el Señor también. Estábamos hospedados en un hotel y eran como las 3 de la madrugada. Y cuando yo me despierto, el hotel estaba, el cuarto, estaba que resplandecía con luces. Y yo, Mari, párate y mira. Era una locura de luces. Todo eran luces que iban y venían y no eran luces de discoteca. Yo que he hecho desde aquellas experiencias, cada vez que el Señor me manda allá y voy con Mari, yo le digo, Señor, revísteme como a Jonás, pero no para ser desobediente, sino para hablarle al pueblo de Nínive, que sepan que hay una luz que perdona y que salva. Y así vamos. Así vamos. ¿Por qué? Porque yo también en un tiempo anduve en ese mundo. Y si el Señor me sacó a mí de ese mundo, ¿qué no puede hacer el Señor? La palabra lo ha dicho. La palabra lo ha dicho, lo ha confirmado Gloricel con lo que acabamos de recibir nosotros. Si a mí me sacó del lodo cenagoso, ¿qué no puede hacer con ellos también? Y yo le digo, Señor, llévame como a Jonás, no para irme para otro lado. Llévame allá. Si tú me estás mandando es por algo. Y hemos ido, pero ya no están ocurriendo las cosas de antes, pero antes eran fuertes. Y volviendo al tema de celebrar la vida con Jesús, de los que nos compartió Gloricela a través de la palabra, nosotros tenemos un ejemplo en Ana. Ana, con Penina. Y ella clamó en el altar. Y el sacerdote decía, esta está borracha. Pero no estaba borracha. Ella estaba buscando su bendición para celebrar con el Señor. Y después celebró con el Señor. Entonces, Señor, si Ana celebró, yo también puedo celebrar. Y no te enfoques con que Ana era una mujer y yo soy un varón.
Es el mismo Dios que le hizo el milagro a ella, me lo hace a mí también y a cualquiera. Tenemos que entender a partir de hoy que celebrar la vida con Jesús es apoyar a cualquiera, a Eso, cualquiera, a cualquiera. eso. Por eso decía, el agua no es para que nos la quedemos, es para que la Así es, reguemos, es para así es. regarla. Alguien en mí regó agua, yo también tengo que seguir regando agua, de eso se Así trata. mismo pasó con la mujer samaritana. Salió a Ajá, testificar y todo el pueblo se convirtió, no por lo que ella decía, sino por lo que vieron después con Jesús. así es, Y eso es así lo que es. tenemos que entender. Y si, Jesús, camino, verdad y vida. así es. Y si Jesús está con nosotros y es fuente de agua, nosotros hemos sido designados y investidos para llevar y ser luz y sal donde lleguemos. Vuelvo y caigo en el ejemplo. Cuando Gloricén fue al Salvador, se levantó la tormenta, pero llevó luz y sal y llevó agua y muchas personas fueron convertidas. Y hoy por hoy, tal vez ya no se acuerda del nombre de mucha gente, pero mucha gente sí se acuerda del nombre de ella. ¿Tú crees que Jesús, cuántos no se acordarán de aquellos 4.000 y 5.000 que comieron de los panes y los peces? Y todavía hablamos de los 5.000 y de los 4.000. Y cuando nosotros hacemos para exaltar al Señor, yo no me pongo a pensar, ¿cómo te llamas tú? ¿Cómo te llamas tú? No, no, de eso no se trata. Se trata de llevar la fuente de agua viva que ha sido depositada en nosotros. Al afligido, al menesteroso, al que está a la orilla del camino, al que está herido, y hay que vendarle con aceite y llevarlo al posadero para que allá lo cuiden. De eso se trata y nos lo Y acaba de decir Loricel. Somos luz, sal y agua viva para llevar, no para quedárnosla. Por eso Jesús, la fuente de agua viva de él fue su sangre por nosotros. Por eso dice que cuando el centurión le metió la lanza, ¿qué salió? Agua. Agua. Y como leí en ¿Alguien la más? palabra, creo que hasta ese momento ese centurión tenía problemas con la vista. Y cuando el agua le cayó, él recobró la vista. Ujú. ¿Alguien bueno, más? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? No, solamente le quería comentar a Celedorio que justo el tema ese que en el área de Basuero, usted dijo que es el cementerio de los pastores. En estos días me sorprendió tanto una pastora puertorriqueña, vino directamente de Puerto Rico y ella está predicando en el área de Tonosí. Dice que mira, ella ha crecido enormemente y yo no sé cuántas iglesias ya tienen ese pueblo de Dios, pero qué raro, porque esa área yo sé que es bien difícil, Ajá. por lo que usted dijo, ¿no? Tanta idolatría que hay ahí. Ujú, Pero ujú. bueno, bendito Dios, Tonosí parece que no hay tanta idolatría. o Bueno, tal vez, ella, o tal vez Cecilia, es que el Señor tuvo un plan y la mandó a ella, y Sí, eso es lo que está quebrando. Así, sí, exactamente, tiene camino, razón, porque ella dice camino en el que desierto. exactamente. es una muchacha que hasta participó en el Miss Universo, muy bonita, Guau. puertorriqueña. Y dice que cuando ella dijo en su casa, el Señor me manda para Tonosí, un pueblo allá tirado, todo el mundo la criticó, la mamá se opuso horrible, pero dice que ella estaba clarita. Allá está en Tonosí, allá se casó, tiene familia y vive feliz, feliz, Bueno, lo que usted está diciendo hoy día. ese Jonás, ella fue con la investidura de Jonás, Bendito Dios. ¿eh? Y Camino ese en fue el el día que el desierto. Señor hizo para que se regocijaran en Tonosí. Así ¿Eh? es. Amén, amén. Así es, así es. Mire, nosotros vemos las inundaciones como algo catastrófico, claro, porque las personas pierden sus hogares. Pero ¿sabe todo lo que se pudo haber llevado esa corriente de agua que estaba escondida? ¿Cuántos ídolos estaban bajo la cama? ¿Cuántos ídolos estaban escondidos en el granero?
y vino la inundación y se lo arrastró y se lo Se lo llevó. arrastró. Ujú. Entonces, las inundaciones del Señor tienen un propósito, por eso yo veo 40 días y 40 noches. Y sigamos As- orando. Así es, así es. Mire, hoy yo le doy gracias al Señor, porque en este tema me permitió vivir algo muy lindo y celebrar la vida con Jesús. Una compañera del servicio de odontología que ya se retiró y hoy la tuve como paciente. Wow. Primero me devastó cuando la vi. Lo cubro con la sangre de Cristo, un Alzheimer, pero de eso Alzheimer que yo no había visto en tantos años. Está exacerbado, es más, tiene muchísimos movimientos, mucho movimiento en su cuerpo, en su cuerpo. Pero hubo un momentito que la doctora la conoce porque era nuestra compañera de trabajo y le dice, vengo en un momentito, María Luisa. Yo aproveché y me senté frente a ella. Ella estaba en el público y yo aproveché, darle una silla y me senté frente a ella. ¿Conoces al Señor Jesús? Y ella se quedó calladita. Yo, este es el momento. Todo eso que tú estás viviendo, el Señor Jesús puede llevárselo, pero tú tienes que entregarte. Haz un pacto con el Señor Jesús. Vamos a hacer en este momento una oración. ¿Te recuerda? Y le hablé un segundito. Esto fueron como 2 minutos y llegó la doctora. Sigamos, María Luisa. Ya. Regresó. Ella se quedó tranquila y cuando la ayudé a sentarla afuera porque no puede caminar sola, pero ella hoy fue sola, no esperó a la hija para que la llevara. Es más, la hija se fue a trabajar y le dijo, no vayas a la cita, pero ella no quería perder su cita. Entonces ella se arriesgó y yo digo, ¿y cómo viniste, Aida? Dice, en taxi. Y cerraste la puerta, porque es muy difícil que ella pueda sostener algo, que pueda meter la llave en la cerradura. Y yo digo, bueno, ahora si te vas en taxi, vamos a tomar, yo te llevo al taxi a uno de los señores que son de la piquera de aquí, para que él te pueda ayudar a abrir la puerta. Dice, de acuerdo. Pero la doctora dice, la vio tan desorientada y tan desubicada que me dice, dame el teléfono de tu hija. Y llamó a la hija al trabajo. Y la hija dijo, no me la dejen ir, que yo voy a ir a buscarla. Bendito Dios. Entonces yo siento, en el momento que yo estaba frente a ella, sentía tanto gozo en mí que yo digo, Señor, eso es celebrar la vida. Gracias, Celedonio, por este tema. Muy bueno para reflexionar mucho. Y derramaste agua viva de la que el Señor te ha dado. Amén. Amén. Así. Ese no es ni mi lugar. O sea, yo tenía tanto tiempo que no iba con esa especialidad que yo me he quedado sorprendida. Yo, wow, Señor, tú tenías propósito de que hoy me mandarás a ese lugar. El Bendito Dios. Señor nada más está buscando hombres y mujeres que le quieran servir en espíritu y verdad. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Así es, así ¿Eh? es. ¿Alguien tiene algo más? Si no, vamos a las citas bíblicas. ¿Alguien Hay tiene alguien algo más con. para aportar? Adelante. ¿Quién es? Aló, hola, Hola. ¿me escuchan? Sí, Sí, Iliana, adelante, sí te escuchamos. Ah, ok. Adelante. Es que soy nueva yo en esto, la verdad. Buenas noches a todos y todas. Eh, Me es grato verlos, por lo menos por este medio. Y, y bueno, yo siempre he escuchado que no hay casualidad, sino diosidades, ¿no? De celebrar la vida. Y bueno, también, pues, ante todo, darle las gracias a todos por sus oraciones, por compartir esa fe en Jesús y de que podían hacer algo poderoso con mi vida, de más allá de salvarla físicamente, continúa trabajando en la salvación espiritual y del alma
con mi persona. Así que una vez más, coincido con los temas, celebrando la vida con Jesús, porque esta demostración de tantas personas creyéndole a Dios por un hijo suyo, clamándole a Dios y a Jesús por un hijo suyo, una hija suya en este caso, nos demuestra una vez más que Él tiene el poder y para Él toda la honra y la gloria. Y celebro mi vida hoy día. Todavía hay muchas cosas que seguir trabajando, pero una de las cosas que me fortalecía, pensaba mucho en la historia de Jacob, que para subir de nivel, pues Dios siempre lo marca a uno en algo. Y creo que a veces uno se estanca en algún nivel y se queda como un status quo, y lo veía de esa manera. Pero de todas maneras es una gran oportunidad la que Dios me ha dado. Y les comparto pues que me siento muy agradecida con todos ustedes por creerle a ese Dios, por clamarle a ese Dios, por mi vida, por mi sanación. Y no me queda más hoy que reconocer que en todo momento Él estuvo presente y que no me queda más que celebrar, gozar y dar testimonio de su honra y trabajar en ese nivel que Él me quiere ahora, Amén. que me lleve a ese nivel, que pueda trabajar en ese nivel que Él me quiere. Así que, bueno, saludos a todos. Quería darles las gracias, por lo menos de esta manera, y compartirles que sí tuve momentos de flaqueza, pero de repente sentía como una inyección, y hoy sé que son por la oración de tantas y tantas personas, ¿verdad? Y tomaba fortaleza y confianza de que todo iba a ser para bien, para los que amamos a Dios. Así que eso de celebrar la vida, pues más allá de la parte física, han habido muchas, por decirlo así, reflexiones. A veces sentía como un dolor, pero no era físico, no era físico, pero sentía como un dolor del alma. Y creo que eran cosas que se estaban quebrando en mí, despojándome de cosas para poder ver todavía cosas más grandes que Él tiene para nosotros. Así que les comparto brevemente pues un poquito de ese testimonio. Hay muchas cosas más, pero sé que el tiempo hoy apremia. Así que bueno, por ahí poquito a poquito siempre le que poder, si me puedo conectar, porque a veces los tranques no me dejan llegar a tiempo a casa, pues compartiremos. Así que saludos a todos y pues Bendiciones, gracias por Iliana. el tema. Gracias por el tema, definitivamente ha sido de diosidades, como se dice, celebrando. Hay que celebrar. Estamos de fiesta con Jesús, porque al Amén. cielo nos vamos a ir. Y al Saludos. cielo queremos ir. Eso. Gracias, Ajá. Ileana. Muy bien. Como esto está siendo grabado para las personas que lo van a escuchar en muchos, muchos lugares, en muchas naciones, Ileana es una mujer por la cual estuvimos orando fervientemente. E Ileana hoy nos está dando testimonio, un pedacito del testimonio de las cosas maravillosas que Dios puede hacer cuando nos unimos en oración los unos por los otros. Así es, Quiero, correcto. quiero darles los sinónimos de celebrar, alabar, elogiar, aclamar, aplaudir, ponderar, enaltecer, exaltar. Y los antónimos, criticar y despreciar. Las citas bíblicas, apaga tu micrófono, por favor, Liliana, gracias. Las citas bíblicas utilizadas el día de hoy. Celedonio, me falta una que no la escuché, hubo un ruido y no la escuché.
después de Mateo 4, 18 al 20. Se me quedó una por tomar. Mateo 4. Después de Mateo 4, usted dio una cita. Hechos Ok, Hechos. 15, Ajá, del 36 al 41. 36 al 41. Ujú. Gracias. Bueno, tenemos las citas bíblicas utilizadas en el tema de hoy, celebrar la vida con Jesús, para que escudriñemos el Salmo 118, 24, Mateo 16, 24, Juan 4, 7 al 15, Mateo 4, 18 al 20, Hechos 15, 36 al 41, Jeremías 1, 4 al 7, Salmo 28, 7, Juan 15, 14, Ezequiel 22, 30, Lucas 14, 12 al 14, Salmo 30, 11 y 12, Éxodo 15, 20 al 22, Colosenses 1, 11 al 14, Segunda de Samuel 6, 14 al 23. Les comparto que para el próximo martes 3 de septiembre, ya cambiamos de mes, vamos a tener como invitada a Gloricel Morales de Lorenzana, nuestra líder, y el tema es recibir socorro de Jesús y ser libre. Ahora a ver, Celedonio nos va a dar la oración de cierre. ¿Alguien tiene alguna petición en especial? Peticiones. ¿Listo, Celedonio? Ok, ya yo tengo a Mariela Dufón. Sí, exacto. Bueno, entonces vamos a agregar allí a Aida Castillo. Por la situación que le... A ver, ¿alguien más? Por los hombres y mujeres que llevan la palabra de Dios en el mundo entero, Ujú. por nuestros gobernantes, por Venezuela que necesita tanto la paz en Israel. Mariela Dupont. Sí. Ujú. Vamos, ¿ya? Padre amado, Padre bueno, gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sigues viendo con ojos de amor, gracia y misericordia, Señor. Señor, ¿qué seríamos de ti si tu inmenso amor y sacrificio que hiciste por cada uno de nosotros, Señor? Bendito y alabado sea tu nombre, y glorificado sea tu nombre y tu reino por siempre, Señor. Señor, yo te ruego, te pido, te suplico por Mariela Dufón, por Aida Castillo, por nuestros gobernantes, por la paz en Israel, por Venezuela, por tantos que están llevando el Evangelio a lugares remotos, Señor, donde no hay facilidades, Señor. Yo te ruego, te imploro, te suplico por cada uno de ellos, Señor. También te pido, Señor, por la cabeza de este ministerio, tu hija Gloricel Morales de Lorenzana, por su esposo Orlando Lorenzana, por sus hijas, por sus hijos, por su descendencia y por la descendencia por venir, Señor. Señor, síguelos llenando cada día más de ti para que sean fortaleza en el afligido, en el menesteroso, en el necesitado, en el que está tirado a la orilla del camino, Señor. Señor, prospera sus graneros, Señor, hasta que sobreabunde. Señor, dale una salud natural y espiritual, que sea fortalecida cada día, Señor. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas aquí, Señor, presentes, Señor, por sus familias, Señor. También te pido, Señor, por tu hija Iliana Moreno, Señor.
que según ella está empezando, Señor. Pero tú sabes, Señor, que tú eres un Dios, que tú todo lo puedes, Señor. Señor, pronto, pronto dice tu palabra que tú no escoges a los preparados, sino que tú preparas a tus escogidos. Y así como tú nos escogiste a cada uno de nosotros, tú las escogiste a ella también, Señor. Que ese día que ella vivió fue con el propósito para que hoy, Señor, ella hablara con gozo de lo que tú has estado haciendo en su vida y seguirás haciendo, Señor. Bendito sea, Señor, y alabado sea tu nombre, Señor. Señor, danos un sueño reparador en lo espiritual y en lo natural, y que tengamos un maravilloso despertar, Señor. Señor, abre camino, Señor. Yo te pido por esa hija tuya, Señor, que está allá en Tonosí, Señor, llevando luz a donde está la oscuridad, Señor. Síguela fortaleciendo, Señor, para que tu agua viva siga fluyendo en ella y de ella en aquellas personas que necesitan recibirla, Señor. Gracias, Señor. Desde ahora, Señor, declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, para glorificarte a ti, Dios Padre, que el próximo martes 3 de septiembre, Señor, seguiremos llenando más y más y más y más hasta que sobreabunde, Señor. Y no para quedárnoslo, Señor, sino para llevarlo, Señor. Señor, haznos obedientes, que tengamos siempre en nuestro corazón tu presencia, Señor. Señor, que seamos luz y sal del mundo, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Glorificado sea tu santo y bendito reino, Señor. Te pido, Señor, por nuestros hermanos y hermanas que hoy no se pudieron conectar, Señor. Que también tú llegues hasta donde están, Señor. Súplele, Señor, en toda necesidad, Señor. Porque tú no te quedas con nada, Señor. Tú eres un Padre de amor. Tú eres un Padre que nos acaricias, que nos aprietas, que nos abrazas, Señor. Dales ese abrazo que necesitan, Señor. Gracias, 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 Señor. Alabado y bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. A Buenas la noches a orden. todos.